tiempo, que vamos a tener ahí un día con sol de nuevo para salir a hacer de lagartija un rato al mediodía. La clase de hoy día, si tuvieron la oportunidad de mirarla, es con conceptos bien básicos, seguramente todos conocidos de ustedes, así es que no debería revertir mayor problema. Recuerden que lo que estamos haciendo es justificar todo desde esos tres objetos elementales, esos dos o tres conceptos elementales y los postulados que ya llevamos como 6, parece. 8, creo que fue lo que... Sí, 8, porque vimos los 3 de espacio también. Así es que ese es el foco, no es, no, si yo eso, ¿quién no sabe lo que es un ángulo recto? Ir poniendo un poco de ojo en esto que conocemos también, en cómo están hechas las definiciones, cómo eh, estoy usando solo las cosas que tengo antes para hacer las demostraciones y no cosas que yo ya sé que son, que más adelante van a ser ciertas. No vamos a usar Pitágoras prácticamente en todo el curso. Qué lata, porque Pitágoras es tan práctico, pero es que no lo tenemos. Solo lo que tenemos en este curso, que hasta ahora es súper poquitito. Esos 8 postulados, como les digo, hay un par de cosas más. Entonces, Estamos, poner ojo en eso. ¿Perdón? estamos como construyendo la geometría desde cero, por decirlo así. Claro, casi es de cero. O sea, tuvimos que aceptar el punto, la recta, el plano, el espacio. Eso. Y tenemos que aceptar los postulados. Los postulados o axiomas, ¿se acuerdan? Les dije, postulado es porque estamos en geometría euclidiana y como en honor a Euclides, digamos. Pero en matemática actualmente lo llamamos axiomas. Entonces, esas son verdades que aceptamos. No es que el que por 2 puntos pasa una recta yo lo pueda realmente demostrar en matemática. No, eso voy a tener que aceptarlo como verdad. Esos son los postulados, eso que acepto como que es cierto, me guste o no me guste. Pero a partir de eso es que estamos construyendo todo. Ese es nuestro radiel y ahí tenemos que montar todos nuestros ladrillitos. Esa es la mirada en la clase de hoy día. Como les digo, con conceptos muy conocidos. Si algunos de ustedes no lo conocían, estupendo, porque están mirando ahora una definición formal, pero no pasa nada más allá. Interrúmpanme todas las veces que necesiten. Claro, espérense, que abrí la clase en vez de abrir la presentación. Vean los problemas de la hora. Para quienes todavía no se hayan metido al campus, recuerden que el trabajo, el ir a mirar las cosas, etcétera, va juntándolo el punto de la nota de participación. Y es práctico mirar la clase el día antes, porque así uno sabe de qué más o menos van a hablar. Acuérdense que es fácil distraerse en esta modalidad, entonces en clase es más fácil estar como atenta a la pizarra y todo, pero en esta modalidad uno se distrae fácil. Entonces tener más o menos organizar la clase en la cabeza ayuda. ¿Están viendo la clase 3 de ángulos, cierto? Sí. Sí, Ya, profe. Profe. gracias. Ok. Vamos a ver las cosas básicas que conciernen a los ángulos hoy día. Y partimos con un postulado que nos permite asociarle números reales a los ángulos, que es el postulado, se llama el postulado transportador, pero me dice, la medida de un ángulo es un único número real positivo. No lo dice uno, pero no lo dice el postulado, porque recuerden que, de nuevo, como estamos aquí viviendo entre los griegos y nosotros, de repente hacemos ahí algunas concesiones. Estamos, nosotros en nuestro acervo tenemos los números reales. Entonces, a cualquier número positivo yo le puedo asociar un ángulo. Los griegos no podían decir eso, porque no conocían la raíz de 2, por lo menos cuando empezaron. Así es que a cada ángulo yo le voy a asociar un único número real positivo, no el cero. Acuérdense, en geometría analítica, por ejemplo, el ángulo cero es súper práctico, ¿cierto? El coseno es cero y todo lo demás. Aquí no, el cero no existe como ángulo, la medida cero. Y el nombre del postulado se refiere a ese instrumento que se usa para medir ángulos,
me imagino que vieron transportadores durante su paso por el colegio. En general, lo que se hace en una clase presencial es jugar un poquitito con el transportador, ahí medir algunas cosas por si alguien no lo sabe usar. Pero aquí no lo dejé fuera. No vale mucho la pena si vamos a trabajar en GeoGebra y probablemente ustedes en sus clases también más adelante. También habíamos hablado de esto en la clase anterior. Los griegos lo que hicieron para medir ángulos es dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Y a cada una de esas partes la llamaron un grado, porque todos sabemos, los ángulos se miden por su abertura. No importa cuán largos tengan los brazos, si son rayos, si son segmentos, lo único que importa es cuánto se abren esas dos eh, trozos de recta. Y esa medida entonces se hace en grados porque, eh, de nuevo, los griegos todavía no sospechaban de esta cosa de los números reales todavía en ese minuto, 360 partes iguales. Ahora, cada grado, ustedes saben, se divide en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. Esto antes era muy fácil porque todo el mundo tenía un reloj con minutero y secundero. Seguramente ahora pocos de ustedes tienen ese tipo de relojes, pero eh, funciona exactamente como, me imagino que el reloj de cocina de sus casas sí que da vuelta con minutero y secundero. ¿Y qué es lo que se hace para pasar de grados a minutos, de minutos a grados, de grados a segundos, de segundos a minutos, etcétera? Lo que se usa es lo que nosotros conocemos como la regla 3 simple, ¿verdad? Y que en matemática, no sé si ustedes ya lo vieron en aritmética tal vez, es la cuarta proporcional, ¿cierto? Tengo una igualdad de fracciones y estoy buscando la X, una igualdad de fracciones en la cual una es una incógnita, los otros tres son números, ¿verdad? ¿Está bien? Ajá, así es. Sí lo habíamos visto en trigonometría, si es que no me equivoco. Ah, jugaron con grados antes de ir a radianes. Sí. Fantástico. Sí, así es que tampoco es el tema de nuestra hora, sino que lo dejé ahí como nota, que bueno que ya lo habían visto en trigonometría. Y por supuesto las notaciones las dejamos muy claras desde el principio, para grado, minuto y segundo, como ustedes ya saben entonces, es la que está ahí. El grado con la pelotita, el minuto con una cremilla y los segundos con dos cremillas. Esa es una notación súper estándar. ¿Estás ahí? Ahí, ya, ahí pasó. Ahí sí. Bien, lo primero, lo que nosotros tenemos como más en la cabeza cuando pensamos en ángulos, inmediatamente en esta clasificación que es según la medida, ¿verdad? Los ángulos agudos son esos que no alcanzan a formar esas dos perpendiculares. Bueno, todavía no hemos visto lo de las perpendiculares, así que no lo veamos así. Son aquellos cuya medida es menor a 90 grados. Fíjense en nuestra notación el ángulo A o B, la medida del ángulo A o B, ¿sí? Para distinguir las dos cosas y acostumbrarnos a esto de la igualdad y la congruencia. Muchos textos no hacen esa diferencia, pero es importante ahora que lo estamos aprendiendo tener como harto cuidado en el ángulo y su medida. Por eso hablamos de ángulos congruentes y medios iguales. Tengo una ¿Sí? consulta ahí Dime. sobre el ángulo A o B. Si decimos el ángulo B o A, ¿estamos hablando del mismo ángulo o estamos hablando, o está mal definido? No, estamos hablando del mismo ángulo. Lo único que importa en este curso, digamos, en geometría plana, es que el vértice está al medio. Ahora, Sí, uno, si avanza en esto, tiene algo que es una geometría más dirigida, sobre todo cuando va hacia la geometría analítica y le interesa el sentido en que se están moviendo los ángulos, y entonces ahí toma más cuidado el decir B o A o B, porque tiene que ver con hacia dónde se está moviendo el ángulo. Si sí. tú dices A o B, lo está moviendo hacia allá, que es el sentido positivo, ¿verdad? Ese sentido integral. Pero aquí en geometría plana, lo que importa es que al medio esté el vértice, nada más. Ah, ya.
súper. Y en general, nosotros no vamos a usar segmentos dirigidos. Ya, Profe, muchas gracias. Cuéntame. profe, la diapositiva que yo veo sigue siendo el postulado 9, quizás soy yo. Voy a salir y volver a entrar para que me acepte. Tú sigues viendo la diapositiva del Sí, postulado 9. Ah, ¿y sí. los demás? No, yo veo la de ángulo No, agudo. Ah, sí, ya. yo, Entonces Igual es sí, agudo, profe. es probable que se te haya pegado Ya. Ha estado malo el internet de todo. Y yo el semestre pasado tuve casi nada de problema, en cambio este semestre se congela fácil. profesora, Cuéntame, Natalia. entonces respecto a eso, por eso nos quedamos con el ángulo positivo, con la medida positiva, porque no nos va a Ah, importar, es que hace las diapositivas anteriores decía que eran con ángulos solamente que tenían medidas asociadas, pero positivas. sí. Entonces por eso decimos que no, o sea, como que no nos importa si es el ángulo A o B o A. Sí, mira, eso de ponerle un signo menos a los ángulos no tiene que ver con la medida, tiene que ver con el sentido. Cuando uno Claro, quiere darle sentido positivo o negativo, le pone el menos, pero la medida sigue siendo un número positivo. No es que el ángulo mida menos 30, sino que el ángulo mide 30 y está en sentido negativo. Eso es lo que significa. Ahora, en geometría analítica es muy importante. Si el ángulo va para un lado o para otro, si el seno, el coseno nos van a dar positivo o negativo, ¿verdad? Sí, Pero aquí no. El ángulo A o B y el ángulo B o A son el mismo ángulo y tienen la misma medida. ¿Sí? yep, yes. Profe, entonces da lo mismo como en el orden en que lo escriba. Da lo mismo, da lo mismo. Ya. Y si por acá hubiera otro punto, un punto C, por ejemplo, tú lo puedes llamar A o C y sigue siendo el mismo ángulo. Muchas Ya. veces vamos a usar ese truco. Mire, yo tengo un lapicito, pero no he logrado hacerlo que funcione como la gente para marcar ahí. Déjenme intentarlo a ver si tengo suerte ahora. No, no hace nada. No lo sé hacer funcionar, eso es lo que pasa. Ah, no, creo que ahí está la lucecita, sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Si yo ahí pongo un punto C, entonces el ángulo A o C, el ángulo C o A, el ángulo B o A, son todos el mismo ángulo. Lo que no puedo decir es el ángulo B o C, porque ese no es un ángulo. ¿Sí? Si es que bueno, a ver, me estoy expresando mal. B o C en el sentido de que tenga medida cero. Lo tengo que hacer dar la vuelta completa, como vamos a ver de inmediato. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que importa es que yo nombre el vértice. Y a los lados que ponga un punto de uno de los rayos y en el otro un punto cualquiera del otro rayo en el orden que sea. Porque esta es una geometría euclidiana en la cual no tengo un sistema cartesiano de referencia y por lo tanto no estoy midiendo sentido. ¿Sí? Bueno, me avisan si quedan ahí en la duda todavía. Quiero salir de aquí. Ahí. Bueno, los ángulos rectos ya los habíamos definido, ¿verdad? Ahora lo estamos definiendo según las medidas. Ángulo recto es que la medida sea 90 y, como les mostraba, el GeoGebra me lo marca siempre con un cuadradito, a diferencia de la medida anterior. ¿Se fijan? Bueno, esa la hice yo. Eh, para denotar ángulos rectos, siempre me lo deja marcado con un rectangulito. Los ángulos obtusos, aquellos ángulos cuya medida está entre 90 y 180, ¿verdad? Aquí por eso puse la perpendicular, aquí debía haber puesto la otra, pero no, ese ángulo A o B es obtuso. Se pasó de 90 grados, pero no llegó a 180, porque el ángulo de 180 es extendido. ¿Sí? Profesora, Dime, me entró una consulta. y bueno, Resulta que
había un postulado que decía que las medidas eran aproximadas, nunca exactas. No, No ese no sé era si un era un postulado. postulado en realidad. ¿Qué era entonces? O sea, era un comentario de Ah, que ya. recordáramos que al tener un instrumento humano, la medida nunca iba a ser una medida exacta. ¿Sí? Ya, pero por ejemplo, en estos casos, un ángulo recto, por ejemplo. O sea, es súper difícil tener un ángulo recto porque si lo pensamos, eh, o sea, nunca, quizás nunca sea un ángulo recto. O, Sumamente bien. Justamente por eso no nos sirve decir, bueno, ¿ven que en mi dibujito el ángulo es recto? No, tengo que poder dar un argumento que llegue a que el ángulo es recto. ¿Cuál va a ser nuestro argumento? Que esos dos segmentos rectas van a ser perpendiculares, por ejemplo. Bueno, es lo que vamos a mirar la clase próxima, ¿verdad? Que perpendicular significa ángulos rectos, etc. Entonces voy a tener que llegar con argumentos y no con medidas. Esta no es una ciencia experimental, esta ya, es una ciencia deductiva. Todo lo tenemos que deducir porque nuestras construcciones, al ser hechas por instrumentos humanos, incluso con el GeoGebra, que me marca, como les digo, esos tan bonitos ángulos rectos, tienen un grado de error. Y uno lo encuentra después, ¿ah? Al principio lo dice, no, el GeoGebra sí que no se equivoca, ese sí que es alguien que no me va a traicionar. Pero cuando uno hace ya dibujos más complicados, de repente se encuentra con que la deducción le dice que el ángulo va a ser recto y no le marca el cuadradito. Y pide la medida y le dice que es 89,95. Porque hay ahí esos pequeños truncamientos de los decimales y cosas que van haciendo que uno acumula errores. Así es que eso es lo que me justifica el que yo tenga que hacer deducciones con argumentos sólidos y no con mi regla y mi compás, por muy bueno que sea mi regla y mi compás. profesora, pero así como no, como es difícil que sea justo un ángulo recto, ¿cómo vamos a ver si realmente son perpendiculares las rectas? Porque igual quizás es súper difícil que sean perpendiculares. Quizás hay una que tenga un leve grado de inclinación que no sea, que sean perpendiculares. Bueno, eso es lo que bueno, no podemos partir de 0, 0. Entonces, siempre tengo que tener alguna hipótesis. Si mi hipótesis es que son perpendiculares, entonces yo puedo concluir, no sé, bla, 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 y estos dos ángulos son congruentes. Si mi hipótesis es que dos rectas son paralelas, entonces desde ahí yo voy a construir mi demostración y voy a llegar a la conclusión que ese ángulo tiene que medir 30 grados. Tengo que partir de algo. Algunas veces voy a concluir que las rectas tienen que ser perpendiculares, porque mi argumento desde donde yo haya partido dice que esas dos rectas son perpendiculares. Claro, no tengo, no tengo verdades de la nada, pues todas las verdades parten de alguna hipótesis. Los postulados que tenemos y las hipótesis que vayan a generar nuestros teoremas. Lo vamos a ir viendo y por eso estamos partiendo desde lo más básico y la gracia es que se le formen todos esos. Tengo un amigo, profesor de álgebra, era él, sí, es todavía, que decía que todos esos calambres mentales, pero en realidad no son calambres mentales, son, ¿cómo se llaman estos? Golpes de corriente mentales, que a uno le hace, pero ¿cómo? Ya, pero ¿y esto cómo funciona? Esa es la gracia, que estén cuestionándolo todo en este minuto, que no estén dispuestos a que les pase ni una bala, ¿ya? Esa es la idea, ya, gracias. Sigo. Bueno, algunos libros, sobre todo los más antiguos, simplemente estos ángulos no existían, ¿eh? Los ángulos iban desde 0 a 180, algunos libros con ángulos con 0 grados, algunos libros sin. Uno tiene que fijar las reglas del juego al principio. Yo los traje todos porque ahora, sobre todo con GeoGebra, uno de repente se encuentra con algún ángulo exterior, por ejemplo, de algún polígono que quiere medir. Entonces, bueno, es bueno tenerlo. Y por cultura general, además. Este tipo de ángulos se llaman cóncavos o reflejos, ¿sí? Y son esos que se pasan de 180.
Se pueden pasar poquititos, como ese que está dibujado ahí, o mucho, como un ángulo de 350 que llegue hasta este otro lado, ¿ya? Todos esos son cóncavos. Y justamente el nombre es porque si esto es un ángulo de un polígono, entonces ese polígono va a ser cóncavo. Y finalmente el ángulo completo. Aquí lo dejé, si ustedes juegan con el GeoGebra, uno empieza a dar la vuelta aquí y llega aquí y desaparece la redondelita, porque llega algo que no es un ángulo. Entonces hay que dejarlo ahí apenas pegadito. Para que A o B sea un ángulo, tiene que ser un ángulo completo. Este ángulo A o B no es 0 grados, es 360 grados. En geometría analítica, en trigonometría, uno hace el periodo de las funciones, ¿verdad? Con el 360, que es el 2pi. Aquí, hasta aquí llegan las medidas de los ángulos. Números entre 0 y 360, el 0 no está incluido, pero el 360 habitualmente sí, para poder tenerlo de comparación. ¿Sí? Eso Pero con respecto. entonces si no estuviese o sea, ¿cómo sería 0 grado y 360? Porque ahora creo que no es lo mismo, según lo que entendí. Para nosotros, aquí en geometría, el 0 grados no está. No Ah, existe ya, un ángulo de 0 grados. ya. Porque el postulado es ese que me dice que es una única medida real positiva. Ah, Ahí verdad. le pasamos un gol a los griegos. Los griegos no tenían los números reales cuando hablaron de esto, pero nosotros ya no vamos a hacer además toda esa complicación. ¿Sí? Voy a interrumpir un segundo para recordarles que tienen que poner una fotito y su nombre para que yo tenga alguna idea. Por ejemplo, ahora no sé quién me hablaba porque no tiene nombre. Sé que alguien con A. ¿Quién me hablaba? Yo, profe Alberto. Alberto, ¿ya? Entonces, Alberto, tu nombre, después más arribita tengo otra A, ahí tengo a la Natalia, pero me falta una fotito, algo que me diga quiénes son ustedes. Bueno, igual cuando nos encontremos en el campo me van a tener que decir, soy tal persona, porque una foto no es mucho lo que dice, pero a mí me hace más sentido estar mirando una fotito de una persona, ¿ya? Para que se acuerden. Y ahora inmediatamente pueden, ahí en su participante, ponerle nombre, por lo menos, para yo guiarme un poquitito, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, eso es con respecto a las medidas de los ángulos. Esa es nuestra primera clasificación cuando hablamos de un ángulo. En general, prende hasta la cámara, Alberto. Hola, Alberto. Cuando hablamos de un ángulo, la figura que se nos forma en la cabeza casi siempre es esa. Para nosotros, los ángulos, por alguna razón, no me pregunten cuál, son agudos, ¿sí? Pero ahora tenemos la definición para el resto. Lo otro que necesitamos definir es cómo se va a ver el ángulo con respecto a otros objetos, ¿sí? En particular con respecto a un punto. Si ustedes piensan en un ángulo, cuando yo dibujo un ángulo, como sus lados son rayos infinitos, infinito, en este plano infinito de nuestra imaginación, entonces me van a quedar cosas adentro del ángulo y cosas afuera del ángulo. Eso es lo que se llama la posición relativa de un punto. Entonces, supongamos que tengo un ángulo, lo voy a llamar A o B, y que tengo un punto que se llama P. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con ese punto? Primero puede ocurrir que el punto esté en alguno de los rayos o que sea el vértice, ¿verdad? Entonces voy a decir que P pertenece, es un punto del ángulo. Eso es más de conjuntos que de nada, ¿cierto? Está en alguno de los rayos, podría ser el vértice, todos esos son los puntos que componen el ángulo. Pero podría ser que lo que yo entiendo en mi cabeza, el punto P estuviera dentro del ángulo. Ya, pero ¿cómo armo una definición con eso que tengo muy claramente en mi cabeza? Eso es lo que quiero sobre todo que tomen nota. Entonces, Profe, P, cuéntame. ¿puede volver a la diapositiva anterior? Es que vi ¿Sí? unas cosas que no las alcancé a ver bien. ¿Qué cosa? Ah, ¿Esa? eran las flechitas. Sí, es que las flechitas las había visto como otra cosa. Ah, ya. Ya, era eso Eso es nomás. para denotar rayos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Sí. gracias. Entonces, ¿cómo voy a definir un punto interior
de un ángulo a través de la medida. Entonces, ¿cuándo P va a ser un punto interior del ángulo AD? Cuando esos dos angulitos que yo puedo formar, y por eso que puse esa línea de puntitos ahí verde, puedo formar el ángulo AOP, puedo formar el ángulo BOP, puedo formar otros ángulos, por supuesto, pero esos son los que me interesan. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Sus medidas tienen que ser menores estrictamente que la medida del ángulo AOB. Esa es la definición que hago, y si empiezo a chequearla, tiene toda la razón. Ahí, siempre que la medida de AOP y de POV o BOP sean las dos más chicas que el ángulo, el punto me va a quedar ahí. Ese es un punto interior. Más fácil ponerlo como dibujito en mi cabeza que poner una definición, que es lo que estamos aprendiendo a hacer. Bueno, ¿y qué es lo que va a ser exterior entonces? Uno podría pensar que lo que le va a pedir es que las medidas sean mayores que el ángulo AOB. Pero acuérdense, esto es álgebra, la negación de un I es un no, porque no tienen por qué ser las dos mayores. Ahí está el punto exterior. Un punto exterior me puede quedar muy pegadito al ángulo, y entonces la medida del ángulo AOP sea más chica que la de AOB. Pero entonces necesariamente la medida de POV es más grande que la del ángulo. Una de las dos, por lo menos, es mayor que la medida del ángulo. Ahí uno empieza a entender por qué lo es el contrario del I en las negaciones de lógica. ¿Verdad? Sí. Así que tengo puntos en el ángulo, puntos interiores al ángulo, puntos exteriores al ángulo. ¿Sí? Y Profesor, tengo una buena definición. Cuéntame. ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Sí? Ahí está. Sí, es que ahí tenía una duda. Adelante. Es que creo que había visto, creo que en su apunte había visto que eso se podía hacer como con la suma de los ángulos. Si la suma de los ángulos es igual al, o sea, en este caso, el ángulo AOP más POB tenía que ser igual a AOB para que fuera, para que el P estuviera en el punto interior. Eso es lo que vamos a ver ahora, ese es el postulado de la medida de ángulo. Y vamos a hacerlo al revés. Si el P es un punto interior, entonces se va a cumplir el postulado de la medida. Ah, ya. ¿Ya? Entonces estamos definiendo esto, justamente, los puntos exteriores no me importan mucho en general, lo que me importan son estos puntos interiores donde voy a trabajar. En ese punto interior, entonces, es el equivalente a un punto, un punto que pertenece a un segmento, y por lo tanto que puedo obtener ahí el postulado de la medida de segmento. Este es el equivalente en ángulo. Ya. ¿Sí? Profe, En este caso se tienen que cumplir los dos, sí. Que sea menor que ese y que sea menor o sea, que en este caso que A o P, Para que sea interior, claro. ya. Fíjate que la definición me deja absolutamente especificado cuáles son los puntos interiores. No hay ninguna posibilidad de que se me cuele un punto que no es interior a esa definición. Eso es lo que la hace una buena definición. Ya. Porque si yo hubiera dejado solamente que la medida de AOP fuera menor que la medida de AOB, sí, los puntos interiores lo cumplen, pero resulta que ese punto también lo cumple. Y entonces se me coló un punto que no era interior a mi definición, y por lo tanto mi definición es la que está mal. Y entonces por eso tengo que pedirle que las dos medidas sean menores. Ya. ¿Entiendes? Ahora sí entendí, gracias. profesora, en este ¿Sí? caso, bueno, los puntos interiores no están contenidos en el ángulo, ¿cierto? Porque no están en algún segmento de los rayos. Ya, Estrictamente menor las medidas. Los puntos que están en el ángulo, ahí sobre los rayos, son puntos que pertenecen al ángulo. ya, Este ángulo es ya, un conjunto de puntos, y ese punto en particular es de ese conjunto. ¿Sí? ya, sí, sí, sí o sí tiene que estar en los rayos el punto, para Claro. que sea, ya, Eso es lo que forma parte del ángulo. Entonces, los puntos interiores, las dos medidas son más chicas, y los puntos exteriores, podría ser que una medida fuera más chica, pero entonces la otra necesariamente va a ser más grande. Y puede ser que mi punto P esté por acá lejos y que las dos medidas sean más grandes, por supuesto. Eso no me importa.
Bueno, y ahora lo que preguntabas, Natalia, parece que era la que preguntó. Este es el postulado equivalente al de la suma de segmentos y se llama el postulado a la suma de ángulos. Es bueno que tenga nombre porque uno lo usa muchísimo. Si yo tengo un punto interior, entonces la suma de las medidas de esos dos ángulos me da la medida del ángulo original. Y eso es un postulado. Eso lo creo. Menos mal que es bastante razonable. Si la lata es cuando uno tiene que creer un postulado que no la convence, pero ese es obvio, ¿verdad? Aquí está. No, aquí están entonces, ¿qué es la medida de A o P más la medida de P o B? Naturalmente me tiene que dar la medida completa. Ese es mi postulado de suma de ángulos. ¿Sí? Ahora, sobre pares de ángulos, vamos a tener también bastante lenguaje y estamos buscando las mejores definiciones. La primera ya la habíamos visto, dos ángulos son congruentes si es que sus medidas son las mismas. ¿Sí? Cuando hablamos de medidas usamos el signo igual y cuando hablamos de congruencia usamos siempre el mismo símbolo, sean segmentos congruentes, triángulos congruentes, polígonos, lo que sea, igualdad con colita. ¿Sí? Estos dos ángulos que están aquí, A o B, bueno, ahí puse ABC y aquí dibujé A o B, eso es típico. El ángulo A o B en este caso y el ángulo PQR son congruentes porque sus medidas son las mismas. ¿Sí? Profe, ¿sería un sí, solo sí? Sí, una definición es un sí, solo sí. Qué buena la pregunta. Probablemente eso lo miraron en álgebra en su minuto. Como estoy haciendo una definición, en realidad el que las medidas sean iguales hace que, por definición, los ángulos sean congruentes. ¿Sí? Dos ángulos adyacentes son aquellos que comparten un rayo en común y el vértice, por supuesto. Entonces, estos dos ángulos A o B y B o C, lo que se dice que son adyacentes. No se dice nada de sus medidas, no tienen que cumplir ninguna propiedad de medida. La única condición para que dos ángulos sean adyacentes es que tengan el mismo vértice y uno de los rayos en común. ¿Sí? Por ejemplo, el ángulo AOC no es adyacente a este ángulo que está acá. ¿Sí? Eso también debía haberlo dejado claro en la definición. Necesito que estén a distintos lados. Así que voy a tener que arreglarles. Complementarios. Fíjense en la definición de complementario. La definición de complementario me dice que dos ángulos que cuando sumo sus medidas me dan 90. Aquí, para que se notara que son complementarios, yo los dibujé además adyacentes, pero dos ángulos pueden ser complementarios sin ser adyacentes. Cualquier ángulo de 30 con un ángulo de 60 son complementarios, porque sus medidas suman 90. ¿Sí? Uno tiende a pensar que para que sean complementarios han de ser adyacentes, pero no es cierto. ¿Sí? Es un caso particular que dibujé aquí para que notaran que esto daba 90. Profe, y si fuesen tres ángulos que sumen 90, ¿se puede decir que igual son complementarios? No, no. Lo que se usa es para pares de ángulos. Todas o sea, uno también puede tener tres ángulos que sean congruentes o tres ángulos que sean adyacentes, 2 a 2, qué sé yo. No, no podría. Pero que tres ángulos que tengan algún criterio de adyacencia, pero las definiciones son para pares. ¿Sí? Complementarios, entonces, cuando sus medidas suman 90, no importa si están en cualquier lado. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios. Escribe uno. ¿Sí? Y suplementarios si es que la suma de sus medidas es 180. Tampoco tienen por qué ser adyacentes. Lo único que importa es que cuando sumo sus medidas, ellas me den 180. De hecho, cuando los ángulos son adyacentes y suplementarios como el anterior, tienen un nombre especial, se llaman par lineal. Porque se usa bastante, aparece ahí en muchas ocasiones uno tiene ángulos que quiere probar que un ángulo es extendido, por ejemplo, y entonces prueba que los dos ángulos que están ahí son, como son adyacentes, son además suplementarios.
es decir, son un par lineal, por ejemplo. Y por último, en cuanto a pares de ángulos, otros que nos interesan son estos ángulos opuestos por el vértice. También se usa de repente la palabra verticales, sobre todo en inglés, vertical, pero para nosotros opuestos por el vértice es lo más común. ¿Qué es lo que requiero para que dos ángulos sean opuestos por el vértice? Que estén formados por dos rectas que se cruzan. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que tengan el vértice en común y que los lados del ángulo A o B sean justamente rayos opuestos con los lados del ángulo D o C. ¿Sí? Es decir, aquí la recta AC corta a la recta, el D se me quedó ahí pegado más abajo, BD. Y entonces los ángulos que se forman aquí son opuestos por el vértice. También lo son estos del otro lado, por supuesto. ¿Sí? Puras definiciones, ninguna propiedad todavía. Y entonces ese es nuestro primer teorema. Sí, este es nuestro primer teorema. Este es fomecito, pero uno siempre tiene que dejarlo. Y es más un teorema de álgebra que de nada. La relación de congruencia de ángulos es una relación de equivalencia. ¿Se acuerdan lo que es una relación de equivalencia? Sí, Sí, A ver, tiene que ser refleja, ¿ya? simétrica y transitiva. Muy bien, perfecto. La congruencia es la manera en geometría de decir que dos cosas son prácticamente la misma, solo que están en distintos lados. Entonces, naturalmente, eso es lo que es una relación de equivalencia, ¿verdad? Juntar en saco las cosas que son muy similares en naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que significaba refleja? Que un ángulo sea congruente a sí mismo. ¿Y puede ser un ángulo congruente a sí mismo? Bueno, tienen que sí, ser las medidas iguales y los números reales cumplen con la igualdad. Ah, qué fome. Simétrica. Si un ángulo es congruente a un segundo, ¿el segundo ángulo es congruente al primero? Sí, porque las medidas son iguales y la igualdad es una relación de equivalencia por excelencia. ¿Y qué pasa con la congruencia? Bah, con la la transitividad. transitividad. Si un ángulo es congruente a un segundo y ese segundo es congruente a un tercero, simplemente tengo una cadena de igualdades, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente la demostración. Una relación de equivalencia si es que refleja, simétrica, transitiva. Y en el caso de la congruencia de ángulos, lo dejé así escrito, como esta se define por igualdad de medida, la comprobación es directa. Ahí está. Si un triángulo, si un ángulo es congruente a sí mismo, sí, claro que sí, sus medidas son el mismo número. Si el ángulo ABC es congruente con el ángulo PQR, entonces la medida ABC es igual a la medida PQR, entonces la medida PQR es igual a la medida ABC, entonces el ángulo PQR es congruente con el ángulo ABC. Seguramente hicieron varias de estas demostraciones en álgebra, porque son clásicas. Y para la transitividad, el cuidado que hay que tener en escribirla, ¿verdad? El ángulo ABC congruente con el ángulo PQR y el ángulo PQR congruente con el ángulo X y Z son mis hipótesis. ¿Qué es lo que significa eso? Que puedo cambiar este signo de congruencia por un igual, poniéndoles una M atrás a estas dos expresiones, ¿verdad? Y también le puedo poner una M a estas dos y una igualdad, y entonces me queda la cadenita, y eso significa, me elimino los del medio, que el ángulo ABC es congruente con el ángulo X y Z. Es estupendo tenerlos como relación de equivalencia porque entonces los puedo tratar como iguales, ¿verdad? Son familias muy, muy directas. Son el mismo ángulo, pero que están en otro lado nomás. Y ahora nuestro teorema 2, dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Siempre lo hemos sabido, veamos cómo lo demostramos con lo poquito que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Entonces, nos ponemos en modo demostración. ¿Qué significa que nos ponemos en modo demostración? Primero, entendemos el enunciado. Tengo que demostrar que si tengo dos ángulos opuestos por el vértice, esos ángulos han de ser congruentes. En álgebra uno aprende mucho a escribirlo esto en forma P implica Q, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿qué es lo que está diciendo? Que si dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces esos dos ángulos son congruentes. Me hago eh, todo ese trabajo mental primero de entender lo que estoy diciendo. Después, bueno, ¿qué necesito para demostrar?
necesito dos ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Y entonces parto con mi primera tarea, mi segunda tarea, porque la primera fue pensar un poco, hacer un dibujito. Una vez que tengo un dibujo, fijo bien las letras con las que voy a trabajar, de manera de poder armar una demostración coherente. Si yo hago ese dibujo, que es absolutamente general, me sirve para demostrar que cualquier par de ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Eso por qué? Porque las proposiciones universales como estas, ¿se acuerdan en álgebra? Uno tiene que decir, voy a considerar un elemento arbitrario fijo para trabajar, pero ese me sirve para demostrar que sirve para todos. Muy bien, ahí están todos mis elementos. Y entonces me voy a poner a pensar. Bueno, puedo empatar un poco. Yo siempre enseñaba esto que en las pruebas, sobre todo para no pasar la vergüenza de dejar una pregunta en blanco, uno empataba, primero hacía el dibujo y después decía, sean A o B y B o C, ángulos opuestos por el vértice, por demostrar que ángulo A o B es congruente con ángulo D o C. Si todavía no me cruje nada, digo, y por lo tanto voy a demostrar que sus medidas son iguales. Ya. Después de empatar ese poco, ¿qué es lo que podría usar? De lo poco y nada que tenemos. Sabemos que A o C es ángulo extendido, Claro, igual que B o D. exactamente. Eso es lo que vamos a usar. Aquí, una súper tentación armar unos triangulitos y armar unos chamullos con sumas de ángulos interiores de un triángulo, pero ni siquiera hemos definido un triángulo, así que no podemos usar nada más que lo poquito que hemos definido. Y entonces, exactamente lo que dice la Fernanda, como AC es una recta, el ángulo AOC es extendido. Y como BD es una recta, el ángulo BD es extendido. Y tengo el tema este de la suma de ángulos. El ángulo AOC es AOB más BOC. Y el ángulo BOD es BOC más COD. Ah, y ahí se me van a ir las cosas. Sí, esto va a resultar. Esa es la parte de cómo armo en mi cabeza qué es lo que va a ocurrir. Si no lo logro armar en mi cabeza, empiezo a ir paso por paso hasta que logre dar con algo que resulte. Pero aquí, entonces, vamos a escribirla. Partimos con lo que tenemos. Sean AC y BD, dos rectas que se intersectan en O, como muestra la figura, dice uno cuando está haciendo su demostración, y entonces estos ángulos AOB y BOC son opuestos por el vértice. Eso es lo primero. Aquí estoy fijando las letras con que voy a trabajar. Lo siguiente, por supuesto, debemos demostrar que ellos son congruentes. Puedo escribirlo en palabras, puedo escribirlo con puros símbolos. PD es por demostrar, ¿cierto? Eso. Puedo escribirlo más elegante, tesis, dos puntos, A o B congruente con D o C. ¿Sí? Tengo que elegir ahí el ritmo que me quede mejor, nada más. Profesora, Dime, Natalia. una consulta. Es que nosotros al principio habíamos definido el tema de los vértices, o sea, es como más que nada como por formalidad, que tenían como, que eran rayos. Entonces, aquí no podríamos decir como que son rayos opuestos, porque, o ya con decir que porque los rayos opuestos formaban rectas. No es necesario partir de tan a 3, se puede ya decir que son dos rectas. Ah, sí, porque ya lo definimos. Es lo mismo que me acabas de decir tú. Como OA y OC son rayos opuestos, AC es una recta. Eso ya lo sabemos. Entonces, de hecho, nosotros ya sabemos que en AC, cualquier punto que yo encuentre entre medio, entre A y C, me va a formar dos rayos opuestos. Lo que ya construimos lo vamos usando, porque si no, imagínate, cada vez tenemos que hacer una cosa muy larga para otra vez volver a estar en el mismo punto. Entonces, lo que vamos aprendiendo lo vamos incorporando a lo que vamos a usar. Ah, ya. Pero en caso de que lo haga así, no estaría malo. No está malo. Pero tarde o temprano uno se empieza a aburrir de repetir demasiadas las cosas. Y entonces va incorporando sus definiciones.
¿sí? Ya, Pero claro, sí. sobre todo cuando está aprendiendo, hay ciertas definiciones que necesita aprender a manejarlas mejor, y entonces repite una y otra vez los mismos argumentos hasta que ya les son cómodos, ¿sí? No hay pecado en eso. Entonces, estamos en nuestra demostración. Los datos, que es lo que voy a hacer, ni por demostrar. Como les digo, ustedes ahí van a ir eligiendo la forma más cómoda. Y ahora empieza mi demostración, ¿sí? Y entonces vamos a partir de lo que habíamos notado. Notemos que estos dos ángulos son ángulos extendidos. Y entonces, de nuevo, puede que la inspiración no me llegue tan rápido, ¿sí? Y necesite darle un poco más de vuelta. Pero, ¿qué es lo que significa que sean ángulos extendidos? Que sus medidas son las mismas. O sea, como ambos son ángulos extendidos, ambos miden 180, por lo tanto estos dos ángulos son congruentes. Ahora, por otro lado, ¿dónde está mi monito? Ya, ahí. Como estoy diciendo que mi ángulo AOC es el que voy a considerar y tengo un punto que es interior al ángulo, voy a ocupar el postulado de la medida de ángulo para separarlo, ¿sí? Entonces, la medida de AOC es igual a la medida de AOB más la medida de AOC. ¿Por qué? Por el postulado de la suma de ángulos. Esa es mi explicación, ¿sí? Eso ya lo he escrito, pero no se me olvidó. En matemática, eso también lo saben de álgebra, ¿verdad? Uno usa el análogamente para decir, estoy usando la misma parte del cerebro, el mismo argumento, para expresar algo en otra parte de mi demostración. La misma razón que hace que esto sea cierto, hace que esto otro sea cierto, ¿verdad? Este es un ángulo extendido y estoy usando el postulado de la suma de ángulos. Si ustedes en su tarea se les olvida poner esto por el postulado de la suma de ángulos, yo les voy a bajar puntos, ¿eh? Como yo ya pasé el curso, no importa. Puedo decirlo nomás y quedo ahí en la grabación, que eso estaba ahí escrito. No se ve, pero está escrito. Bueno, y entonces, como yo dije que los ángulos, estos dos eran extendidos y quiere decir que son congruentes, estas dos igualdades hacia esos ángulos me da la igualdad de esta suma, ¿cierto? Esa es, en el fondo, la transitividad de la igualdad que uno usa ahora en forma, se salta todos los pasos. Claro, pero ahora ya salí de geometría y estoy en aritmética. Estos son números reales. Y con números reales yo tengo todas las herramientas de la aritmética. Este es un número real que está al lado izquierdo de una ecuación y tengo el mismo número real al lado derecho, así que esas cosas se van, ¿cierto? Con todos los axiomas de cuerpo y todo. ¿Y qué es lo que me queda? Que la medida de A o B es igual a la medida C o D. Pero ¿qué pasa cuando las medidas de dos ángulos son iguales? Significa que esos ángulos son congruentes. Aquí llegué a que el ángulo AOB es congruente con el COD. ¡Oh, qué milagro! Era justo donde yo tenía que llegar. Podría ser que en medio de la escritura yo hubiera llegado aquí al ángulo... Ah, sí, aquí mismo, eso fue. Aquí yo escribí ángulo DOC y aquí escribí ángulo COD. Pero, justamente ya habíamos conversado el tema, es el mismo ángulo. Exactamente el mismo. El CDO es otro ángulo, porque el vértice es distinto, pero el COD es el mismo. Eso es lo que hago cuando estructuro una demostración en geometría. Casi siempre. Monito, simulación en GeoGebra, si es que me cuesta convencerme, yo habría ido a hacer ese dibujo, habría medido los ángulos, habría visto, sí, miden lo mismo, habría movido las rectas, ¿verdad? Y una vez que ya me convencí, entonces habría dejado un dibujo para armar mi demostración. Después, los datos que tengo, después, qué es lo que debo demostrar, mi por demostrar, llevarlo a una forma en la que pueda trabajar matemática o geométricamente lo mejor posible y estructurar mi demostración con todos los pasos justificados. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a ir complejizando los temas, pero esencialmente esta es nuestra estructura por el resto del curso. ¿Está bien? Sí. Qué bueno. Bien, y lo que nos queda por hacer es aprender a construir
vamos a construir un ángulo congruente. Yo no sé, el ideal es que ustedes puedan hacerlo con un compás y un papelito en su casa. Porque si uno no ha hecho esto, estas instrucciones de construcción le entran por un oído y le salen por el otro. Si es que no lo sabían ya construir. No es algo que se use mucho en el colegio actualmente, porque como los colegios están siempre orientados a la PSU, PTA o lo que sea que se va a llamar ahora, no enseñan estas cosas que son las que más vale la pena aprender, encuentro yo, pues, porque estar ahí repitiendo como loro que si divido en dos un cuadrado, el área me parte por la mitad y sacar cuentas, no es mucha gracia. Bueno, construyamos entonces un ángulo congruente, un ángulo dado. Si tienen, como les digo, un compás, es lo mejor que lo hagan. Bien, voy a partir con un ángulo A o B cualquiera. Y entonces tomo mi compás y con una medida cualquiera, fijo ahí un punto C. Esto lo que hice fue tomar el compás y tomar un punto, y puse un punto C para que sea un punto cualquiera, otro, porque podría haber tomado el punto A, por supuesto, ¿ya? No, lo que importa es que abra el compás y lo fije ahí en algún lado, ¿sí? Ese es mi paso 1. El paso 2, naturalmente, una vez que fijé esto, voy a ir a encontrar el equivalente al otro lado. Trazar un arco de circunferencia con ese radio OC y el centro O. ¿Ven? Tomé mi compás y hice ahí mi arco. ¿Qué es lo que pasó? Que fui a dar a un punto ahí en el otro rayo. Uno siempre, por costumbre, siempre está haciendo los rayos en sentido antihorario, pero si ustedes hubieran pescado el punto aquí primero y se hubieran ido para el otro lado, da lo mismo, ¿eh? Por si acaso. Entonces, aquí me encontré con un punto, lo voy a llamar D. El punto de intersección de este arco con el rayo OB es ese punto D. Ahí está el punto D. ¿Sí? Este trío OCD es el que me sirve para ir a copiar. Entonces, ¿dónde voy a ir a copiar mi rayo, mi ángulo? Voy a suponer ahí que tengo un punto donde lo voy a ir a copiar y que se llama S, y entonces lo que voy a hacer es copiar esta medida, o sé que ya tengo mi compás abierto, en un rayo donde quiero ir a copiar mi ángulo, en un rayo ST. Ahí. Aquí tenía este punto C, y a lo mejor tenía una recta o lo que sea, pero ahí encontré ese punto T. ¿Qué es lo que pasa? Que ST es exactamente igual que OC. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso es lo que voy a ir a copiar, el OCD. Una vez que lo tengo aquí identificado este T, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a continuar con el compás un poco más, porque lo que quiero es copiar ese pedacito. Así es que trazamos un arco de circunferencia con el radio ST, que es el mismo que OC, y con centro S. Ahí está. ¿Sí? Ahora yo tendría que encontrar, este C está jugando el mismo papel, este T está jugando como C, ¿verdad? El S está jugando como O. Tengo que encontrar a alguien que juegue como D. Tengo que lograr ese punto. Debería estar en alguna parte de este arco. Entonces, ¿cómo lo voy a ir a encontrar? Con mi compás. Voy a tomar el compás, lo voy a pinchar aquí y voy a ver cuánto mide CD. Cuando veamos congruencia de triángulos vamos a entender que eso está plenamente justificado. Acuérdense que por ahora las figuras son trucos de magia nomás. Bueno, voy a medir CD y voy a pararme aquí en T y voy a marcar el equivalente. Este pedacito de aquí lo voy a ver copiado aquí y entonces ese punto me va a dar justo el que necesito. Entonces desde T copiamos la medida CD y vamos a cortar el arco ahí en un punto U. TSU mide exactamente lo mismo que... O sea, lo que hicimos fue fijar el compás en C y la otra parte del compás ponerla en el D, ¿cierto? Claro, exactamente. Y eso Vamos a ir a ver transportarlo, fijarlo ahora en el T y la otra partecita donde cae el U, ahí, eso es lo que está haciendo, ¿cierto?
Exactamente. Ya. Vamos a ir a mirarlo en el GeoGebra para que se convenza. ¿Están viendo el GeoGebra ahí? Sí. Sí, pero espera. Sí. Bueno. Dibujemos un ángulo. Ese. ¿Ya? Ese ángulo es el que quiero copiar. Voy a dejar por aquí un punto. Por ahí. Voy a dejar dibujado al tiro el rayo. Algo que no se vea ni paralelo ni nada, ¿cierto? ¿Está bien así? Ok. Entonces, lo primero que hago en el GeoGebra es con el compás, ¿verdad? Pucha, como siempre tengo el problema con la barrita de las fotos de ustedes que no hay dónde poner. Aquí. Con la herramienta del compás que le voy a poner un color bien colorinche, pero lo voy a dejar siempre ahí con raya cortada para que no me moleste mucho. Lo que voy a ir a hacer es tomar una medida cualquiera. Va. ¿Podría hacerlo hasta ahí? No, tengo que hacerlo hasta ahí. Esa medida. El mismo B que voy a usar. Y la voy a traer aquí. Va, perdón, antes. Toma. Esto fue. Déjenme salir, por favor. Porque le estoy haciendo trampa. Voy a mover un poco estos puntos. El B lo voy a dejar ahí. Este lo voy a medir para allá porque justo me quedó ahí igual. Ahí. Ya, ahora sí. Con el compás entonces. Voy a tomar la medida AB y la voy a llevar a ese punto que está ahí. Y voy a pedir que me marque mi punto de intersección. Fíjense que estoy con letras totalmente distintas para que vean únicamente el método. ¿Sí? Ahora, con esa misma medida, esta AB, voy a ir al lugar donde quiero copiar el ángulo, que es ahí. ¿Sí? Y voy a buscar el punto de intersección. Ahora, la herramienta compás del GeoGebra me hace el arco completo, ya no tengo que copiar de nuevo el arco porque me va a dar ahí, ¿verdad? Y entonces, con mi herramienta compás otra vez, pero ahora como voy a cambiar de medición, voy a usar el morado, voy a medir la abertura del ángulo, pero en línea recta, que no es la medida del ángulo, ¿verdad? Voy a medir eso, ahí. Y esa medida la voy a llevar aquí. Muy bien. Busco el punto de intersección y el sombrero del mago, o el conejo del sombrero, me dice que ese ángulo mide lo mismo. Ya, yo no tengo que ver para creer, voy a mi herramienta de ángulo y mido. ¿Cuánto mide este ángulo? 50,36. ¿Cuánto mide este otro ángulo? Ya, broma. ¿Cómo? Si parecía de truco de magia. ¿Será que fue justo coincidencia? ¿Será que si muevo mi ángulo, no es cierto? Miren ahí la construcción. Esto es lo que me permite el GeoGebra. Modelar, ¿será para los ángulos obtusos? Sí, en todas partes me está resultando. Ya, entonces quiere decir que la construcción debe funcionar. Algún día espero poder justificarla. Porque por ahora, les insisto, sombrero el mago. ¿Sí? Ujú. Aprovechemos que estamos aquí en GeoGebra para aprender otra construcción con el mismo compás, con una medida cualquiera, puede ser esta misma, la voy a llevar aquí, para centrarla ahí, y la voy a llevar aquí. ¿Está bien? Sí, ahí. Fíjense en este punto de intersección.
¿Qué gracia tendrá ese punto de intersección? ¿Le ven alguna gracia a ustedes? Debe ser la bisectriz de ese ángulo. Exactamente. Vamos a trazar ese rayo con algún colorcito para que no quede todo tan negro. Y voy a medir. Déjenme bajarlo un poquito. 31,93. Fíjense que es justo la mitad. Ángulo. Acabo de trazar la bisectriz. Todavía sin saber leer ni escribir. Todavía no tenemos ninguna justificación. ¿Y qué pasa si muevo esto? Fíjense, efectivamente la achunté justo a la bisectriz. Bien, lo mismo los dos ángulos. ¿Sí? Así que aprovechamos de tener ahí dos construcciones. Copiar un ángulo congruente, construir un ángulo congruente, que es lo que llamamos copiar un ángulo, y construir la bisectriz, para que nos ayude ahí con los ejercicios. ¿Están viendo la presentación ahora ustedes? No, no es esa, disculpen. Voy a cerrar, tengo muchas cosas abiertas y no encuentro la presentación. Allá está. No, tampoco. Disculpen. Se me perdió la presentación. ¿Habré cerrado? Qué horror. Ya estamos terminando. Solo queda ahí el detalle de la tarea. Ahora se me perdieron ustedes. No, estoy mal hoy día. Ya, ahí están ustedes. Tantas cuestiones abiertas ahí que ahora sí. ¿Ahora sí están viendo la presentación? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos otra cosa que sabemos construir. Sabemos copiar segmentos, sabemos copiar ángulos, sabemos encontrar punto medio, sabemos encontrar bisectriz, sabemos construir perpendicular. Todavía, como les digo, al nivel de truco de magia, pero ya vamos a justificarlo en pocas clases. Les dejé ahí algunos ejercicios. La gracia de estos ejercicios es que los puedan hacer con su compás. Como les digo, hay poca destreza en el uso del compás y es importante aprender a manejarlo. Y después, por supuesto, mirarlo en GeoGebra. GeoGebra tiene la herramienta de la bisectriz, de la perpendicular, entonces uno puede comprobar que el trabajo que estaba haciendo está bueno. Eso se me olvidó ahí mostrarles, pero lo vemos en la otra clase. Y lo último es lo que es la tarea 1. La tarea 1 es muy sencilla porque yo me imagino que van a tener problemas para, o sea, que lo que tienen que aprender es cómo compilar con PC-Tricks para que tengan los dibujos de GeoGebra, cómo diagramar ahí en LaTeX, con el display style para que les quede bonito. Así es que la demostración misma, si la escribieran en papel, les saldría en pocos segundos, pero es para que se vayan acostumbrando a entregar una tarea en LaTeX. Que diga tarea 1, que diga su nombre, por favor, y con todos los pasos justificados, todo, todo. Ustedes vieron la rúbrica y eso es lo que importa, ¿sí? Dejé arriba en el campus, en la parte de arriba, digamos, no en la semana, el lugar donde tiene que ir cada persona que le corresponda hacer su resumen. Para subirlo, ¿ya? Las personas que les tocó el viernes pasado tienen plazo hasta mañana para subir su resumen. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es sortear quienes van a construir el resumen de hoy día. Que espero que sea un resumen muy bonito. ¿Están viendo la ruleta? ¿La ven o no?
Ah, ya. Para que no haya dudas de que salen por sorteo. No se ve. Ok, ahí viene. Primera sorteada. Javiera Anabalón. ¿Estás ahí, Javiera, no? Sí, profe. Ya, qué bueno. Así que te estás absolutamente enterada de que es el día de tu resumen y ejercicio de aplicación. ¿Sí? Y la segunda persona, Rocío Ortiz. Rocío, ¿estás por ahí? Bueno, se tendrá que enterar mirando la clase, porque imagino que todavía está grabando la... ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo tengo una duda con esas tareas. Sí. ¿El trabajo ahí en pareja o cada uno debe hacer su...? No, cada uno tiene que hacer su resumen y su ejercicio. Así Ah, que no ya. deberían llegar con el mismo ejercicio o con casi el mismo con las mismas letras. Pueden comentar, por supuesto, todo lo que es que aprendan a conocerse es súper bueno, pero de esto también es importante que aprendan a hacer sus propios afiches y resúmenes y cosas. Consulta. ¿La tarea hasta qué fecha había? ¿Me la podría confirmar? La tarea se entrega los días martes hasta las 6 de la tarde. Ya, súper. Voy a subir el link. Si se me ha olvidado, por favor, alguien me lo recuerda el bien. Pero todo el tema de entrega de trabajo y de tareas va a estar ahí encima, en la pestaña que no está asociada a ninguna semana para que les sea cómodo encontrarla. ¿Ya? Este del trabajo, incluso le dejé ahí una notita. Suba aquí el trabajo cuando le corresponda a su turno, para que no se les confunda con ninguna otra cosa. ¿Sí? Sí. Si me permiten, voy a mirar si es que hay algo importante en el chat. Ah, ya, era solo una comilla minuta, 2 comillas segundo. Brujería. Sí, brujería. Todavía estamos al nivel de la brujería, pero vamos despejando las dudas. Profe, ¿Sí? mi consulta es sobre la tarea, la parte de ejercicio de aplicación. Es, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo rayos, rectas y todas esas cosas. Entonces, en el ejercicio de aplicación podría haber por ejemplo, un ejercicio relacionado con triángulos o cosas así, ¿cierto? O Pero más que... no con preguntas relativas a los triángulos. Claro que podrías Sí, dibujar un triángulo y pedir que hicieran algún sí, cálculo de medidas de ángulos, por ejemplo. ¿Ya? sí, no, sí, a eso Pero me no refiero. sabemos que la suma sea 180 todavía. Ya. No, ¿Sí? si tiene que ser algo relacionado con la clase, con lo que vemos, ¿cierto? Claro, Ah, ya. algo que tú pienses que ayudaría, si tú estuvieras haciendo esta clase en el colegio, esto lo estarías haciendo a nivel de sexto básico, me imagino, séptimo básico, no estoy bien segura. ¿Qué es lo que le harías a esas niñas y niños a los cuales les estás enseñando para que entendieran algunos de los conceptos que te parezca interesante? No puedes hacer un ejercicio de aplicación que abarque todo, obviamente, sino que de todas estas cosas lo que me gustó a mí fue esta cosita de los opuestos por el vértice, entonces voy a hacer un ejercicio de opuestos por el vértice. Eso. Ya. Gracias, profe. Bueno, ya, si no hay nada más, les deseo un buen día. Y Profe, una consulta. perdón, no se Ocurre, olviden de poner sus nombres, por favor, aquí. Ah, no, ahí está el nombre. Perdona, Helen, no te había visto el nombre ahí. Adelante. La foto, falta tu foto. cierto que nos mostró recién en la presentación la tarea esa que hay que subir, ¿cierto? ¿Sí? Y esa, ¿hasta cuándo tenemos plazo? ¿O no? ¿O no? Hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerden que Ah, en el archivo de evaluaciones están ahí escritos los plazos y las horas, ¿ya? Para que lo tengan bien claro. ¿Algo más, Helen? sí, es que yo me estaba fijando aquí en el campus que decía que había una tarea pendiente, pero
La estoy buscando, ahora no la encuentro. Pero decía 12 de marzo tiene que ser, pero no sé por qué sale eso. Dice trabajo escritos pendientes. Es lo que dijo la profesora recién que había subido para subir las tareas semanales que tocan al azar, ¿cierto? Sí, eso debe ser. ¿Sí? Sí, sí, O sí, yo sea, a también ti me en di algún cuenta ayer. minuto te va a tocar. Perdón, Byron. Explícale no. Sí, es que yo también ayer me había metido y tenía la misma duda, pero como recién lo explicó usted, profesora, era para subir la entrega de los resúmenes con el ejercicio semanal que le puede tocar a cualquier persona. Pero no debería salirle como trabajo pendiente porque está con fecha 12 de marzo, como dice la Helen. Bueno, en todo caso, si lo tienen claro, la Araceli, Ya, por vale, ejemplo, sí, tiene que sí. subirlo en esta semana. Y ahora Javiera y Rocío les empieza a correr el plazo. Pero el resto no tiene que subir nada todavía ahí. La tarea, en cambio, la tarea 1 que acabo de mostrarles ahora y que les subí está desde el lunes disponible, esa sí la tienen que hacer todos y entregarla antes del próximo martes a las 6 de la tarde. En látex, con dibujos, con su nombre, con muy buena explicación. ¿Sí? Profesora, Cuéntame. disculpe, yo tenía una duda, es que yo pensaba al menos que el resumen de las clases se iba a sortear solamente los viernes y que los miércoles al comenzar la clase se iba a sortear quién tenía que explicar la tarea. Pero como hoy día sorteamos también para el resumen, Son dos cosas distintas, Natalia. El resumen de clase no se va a explicar, sino que yo lo que les voy a subir es una rúbrica, una mini encuesta que ustedes van a tener que contestar sobre ese resumen. Nada más. La ya, tarea, en cambio, y ese resumen lo hace por sorteo alguien. Las tareas, en cambio, la tienen que hacer todos, subirla todos antes del martes a las 6 de la tarde. Y entonces el día miércoles yo voy a sortear a alguien que me diga cómo hizo la tarea, qué problemas tuvo, qué sé yo, una cosa cortita de 5 minutos sobre la tarea. Esta vez probablemente los temas van a ser, como te digo, más que nada en cómo exportó de GeoGebra, cosas así. Después más adelante van a ser que tuvo problemas para demostrar, no sé, porque las bisectrices eran concurrentes o algo por el estilo. ¿Algún comentario sobre cómo hizo la tarea? Nada más. ya. Entonces, Ahora, si tú no estás en esa clase, entonces para el día viernes tendrías que preparar un video o una presentación de la tarea. ya. Solo si es que Los saliste resúmenes sorteada. de clase, ya, ¿Perdón? los resúmenes de clase se van a sortear tanto los miércoles como los viernes. Sí, pues si son 50, entonces tengo que sortear de a 2 y de a 3 todos los días. Ya. Acuérdense que este resumen vale prácticamente una prueba. Por lo tanto, tienen que hacerla muy bien. Bueno, profe, ¿Sí? gracias. Profe, yo igual tengo una pregunta. Por Ok. el resumen, Ujú. por ejemplo, ya, me toca a mí con alguien más. ¿El resumen lo hacemos en conjunto o es No, dos resúmenes por separado? dos También, resúmenes por separado. Pueden conversar todo lo que quieren, claro, pero tienen que hacer resumen y tienen que elegir ejercicios de aplicación distintos. Es un claro. trabajo individual que obviamente tiene esta opción de ser comentado, y pueden comentarle al resto de sus compañeros, ¿sí? Y tienen todos los apuntes ahí, ¿sí? Solo como Ah, lo ya. estructuran, Y como después, por ustedes ejemplo, lo sube proponen. los dos y la encuesta que nos hace son por separado, para cada uno. ¿O cómo? Voy a subir una encuesta para todo el curso. Tú tienes que contestar por el resumen de cada uno y cada una de tus compañeras. Ah, no es como una encuesta por tal trabajo y otra encuesta por otro trabajo. ¿Sí? Tú vas a responder 49 encuestas durante el semestre. Ah, ya, claro. Entonces sí son por separado por cada resumen. Claro, claro. Para cada persona es una encuesta por separado. Claro. ¿Sí? Ah, ya. Ya vis. Gracias. Ok. Profe, Cuéntame. pero duda, es que no entendí Sí. bien. Pero ¿el resumen es como una presentación o como que yo solo hago el resumen, como que lo escribo como tipo apunte? ¿Cómo tiene que ser? Como una presentación, como un afiche. En la primera clase les expliqué cuál era la motivación, que si uno lo tuviera pegado en el closet, por ejemplo, y pudiera mirarlo, pudiera repasar conceptos.
algo que sea visualmente atractivo y que permita tener ahí la información esencial. Ah, ya, pero dentro de esa ficha también tiene que estar los ejercicios o eso es como ya en otro aparte. No, esa es otra parte. Por eso Ah, que ya. son dos archivos incluso, ¿ya? Ah, Y el ya, perfecto. afiche probablemente lo vas a hacer en un PPT, en un Prezi, en algo en lo que te sientas más cómodo haciendo cosas más visuales, en el resumen. En cambio, el ejercicio de aplicación, yo esperaría por lo menos que no lo fueras a escribir en Word, lo vas a escribir en LaTeX porque ya aprendiste y sabes cómo hacerlo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ok, ya. Si no hay nada más, nos despedimos hasta el viernes. Que estén muy bien.